Queridos hermanos, damos gracias a Dios de estar con ustedes de nuevo este domingo de resurrección para este culto de la noche. Esta mañana tuvimos el mensaje de resurrección. El hermano Adriel tuvo su clase de adultos. Les pido disculpas a los hermanos de mi clase de congregado. Vamos a ver si la próxima semana podemos hacer algo para ustedes. Pero quiero esta noche traerles un sermón titulado Después de la resurrección. ¿Qué pasó después de la resurrección? Pero mientras que eso vaya llegando, quiero saludar a todos nuestros hermanos donde quiera que estén. Lamento que haya muchos, vayan diciéndoselo a otros, porque hay algunos que todavía no saben o no saben entrar a Facebook, o en fin, ya posiblemente la semana que viene se podrá ver también en YouTube, ¿verdad, Mirna? Y creo que todo esto tienen que decírselo a otros hermanos de la iglesia y apóyenlos y ayúdenlos para que ellos puedan encontrar en sus casas también la manera de entrar, porque esto se convierte en una comunión, los hermanos van hablando y van mandando mensajes y otros los van mirando. Así que espero que todo esto vaya mejorando hasta el día que nosotros podamos ir y darnos un abrazo personal. Quiero tener en este momento, aparte de nuestros saludos a todos nuestros hermanos, quiero tener una oración para la invocación de la dirección de Dios para todo este culto, y en esa invocación quisiera también orar por las personas que están enfermas, especialmente aquellos que son nuestros hermanos, están clamando a Dios. Algunos tienen que dirigir iglesias y vamos a orar. Amante Padre, nosotros estamos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu para este culto, que donde quiera que haya alguien que pueda conectarse y vernos, que se quede, que pueda ser bendecido, que cada hijo tuyo pueda tener un rato de comunión con sus hermanos y contigo, y que este tema maravilloso bíblico de la resurrección de Cristo no se vaya de nuestras vidas, no sea solamente un tema para el año, sino que sea el centro de nuestros corazones. Pedimos una bendición especial para nuestros hermanos pastores enfermos, Señor, donde quiera que ellos estén, por Tito, por Federico y por otros, para aquellos que están enfermos en otros países, en nuestra patria, en Cuba. En fin, Padre, los que están enfermos aquí, rogamos que la misericordia tuya les alcance. Oramos, Padre, rogándote que los familiares, amigos y todos aquellos que nos rodean tengan la misericordia tuya, Padre, la misericordia tuya que llena toda la tierra. Te pedimos que tú nos ayudes, que todo esto pase pronto, que des, Señor, esperanza a los corazones y también nos des paciencia para esperar a que todo esto pase. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso y eterno de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero, antes de presentarles nuestro sermón, quiero decirles que después de la resurrección ocurrieron muchas cosas, y nosotros estamos pensando en esas cosas, por lo menos unas cuantas que son recordadas por ustedes. En esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con los eventos posteriores a la resurrección de Jesucristo. No quiero hablar de mucho, sino unas cuantas historias que están en sus corazones y también en nuestro. Esta mañana extrañamos el culto de la piedra del sepulcro. Recuérdense que todos los domingos de resurrección nos reuníamos recordando a aquellas mujeres. Quiero que busquen en Marcos capítulo 16. En Marcos 16, Marcos 16, 1 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, dice Mateo que habían otras mujeres más, varias Marías, y parece que era un nombre tan correlativo. Lo cierto es que dice que compraron especie aromático para ir a ungirle. Ellas no sabían de que ya el viernes por la noche, José de Arimatea y Nicodemo habían ungido a Jesús.
Y algunas de ellas sí sabían eso, pero estas parece que no lo sabían, iban temprano. Pero ellas iban con una preocupación. Lo primero que quiero que piensen en las dudas que se generaron en algunos que tuvieron que ver con la resurrección. Dice que ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una pregunta lógica, necesaria. Ellas iban temprano en la mañana, no había por qué encontrar allí un grupo de hombres. Aquellas tumbas las hacían en la roca, talaban, abrían y después, como por medio de un hueco, una carrilera, lo iban haciendo en la roca y ponían una piedra circular para que fuera rodando hasta la entrada, pero era de mayor a menor, de arriba hacia abajo. Quiere decir que un grupo de hombres podía quizás con unos cuantos bajarla, pero subirla, rodarla hacia arriba, quitarla de la puerta del sepulcro era muy difícil. Ellas eran mujeres, sencillamente podían llegar a la puerta del sepulcro y estar allí el día esperando que llegaran algunos hombres que pasaran por allí y no poder entrar al sepulcro. Así que lo que me maravilla y siempre me ha maravillado de estas mujeres que tenían duda pero seguían. Escuchen eso, tenían dudas pero seguían. A veces la fe tiene que estar balanceada con la duda y a veces tenemos dudas, tenemos preocupaciones, pero seguimos por fe. La fe tiene que ser mayor que la duda. La fe tiene que ser mayor que la desesperanza. La fe tiene que ser mayor que el problema. El día que el problema es mayor que la fe, entonces nuestras vidas cristianas son poca cosa. Y lo que va a resultar es que nos va a pasar lo mismo que le pasa a muchas personas. Nosotros podemos ayudar a otros cuando nuestra fe está por encima de los problemas, cuando el Señor anima nuestra fe de manera sobrenatural a través del Espíritu Santo. Recuérdense que uno de los frutos del Espíritu era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa fe donde el Espíritu no era fe para ser salvo, era fe porque era salvo, era un don, era un fruto, no era un don. Así que quiero que piensen en eso, piensen en estas mujeres como personas normales, igual que ustedes, tenían una preocupación, alguna fue la que se le ocurrió quizás, y dijo, y cuando llegamos allí, ¿quién nos va a abrir el sepulcro? Pero ellas no cogieron y miraron para atrás, ellas siguieron. Así que por eso le hemos llamado a este culto de oración del día de resurrección, ya acostumbrado, y después tenemos un desayuno, la piedra del sepulcro. Por muchos años lo hemos celebrado, hoy no pudimos, esperamos que el próximo año podamos estar ahí con este mensaje y con este tiempo de oración. Ahora, la otra cosa que quiero que vean es que cuando las mujeres llegan, y estamos ahora buscando en Lucas capítulo 24, recuérdense que esto pasa como con la resurrección, pasa que como con las 7 palabras de la cruz, que no todos los evangelistas vieron todas las cosas, algunos vio una cosa, un evento, le llamó más la atención otro, y usted tiene que reunirlos todos en una armonía de los 4 evangelios para poder entender los eventos de la crucifixión y la resurrección. Dice en Lucas 24 que cuando ellas estaban perplejas por haberse encontrado el sepulcro abierto, se recuerda que esta mañana hablé de ese momento maravilloso que me encanta, de verdad que me encanta, cuando un ángel viene, mueve la piedra, los guardias se quedaron anonadados, se desmayaron del miedo y el ángel se paró, se sentó arriba de la piedra, se sentó como diciendo, esta piedrecita es mía, nadie me la quita de aquí ahora. La verdad que los que querían que la piedra, dice que hubo un terremoto, es posible que las fuerzas del Averno estaban tratando de que el ángel no abriera la roca. Satanás no estaba bien deseoso de que la piedra nunca se moviera. Los enemigos de Jesús estaban deseosos de que la piedra no se moviera. Y los guardias le iba la vida de que la piedra no se moviera. Ellos tenían como la encomienda pararse ahí delante de ese sepulcro que había sido
sellado con el sello romano. Decía mi cuñada hoy, posterior al sermón, de que una de las cosas que quizás el médico ese francés que dijo que le dio un infarto a Jesús y que nosotros estuvimos hablando de las dificultades que tenía después de 3 días sin atención médica. Jesús estaba medio deshidratado. Recuérdense, medio deshidratado. Y cuando uno está en relaciones con los médicos, además, su esposo es médico, decía, y te imaginas, recuérdate que lo pincharon con una lanza, le dieron latigazos por donde salía su sangre, lo clavaron. Es decir, que no solamente se deshidrató, sino también se desangró. Así que tenemos la dificultad de creer que al tercer día se despertó, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto que me aprieta, ¿qué cosa es? ¡Fua! Rompió las cosas aquellas con que lo envolvían y después movió el sol, la puerta, el sol, todo arriba, para arriba. Y ya pasó eso. No fue así. Lo cierto es que el poder de Dios se manifestó allí. Una de las cosas que Jesús dijo en Juan capítulo 15 es que nadie le daba su vida para atrás. Dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Así que vaya llevando en cuenta eso, que el Señor te ama, nadie lo presionó, por amor a nosotros dio su vida, por el poder que Él tenía la tomó para atrás y ahora lo tenemos resucitado. Ahora aquellas mujeres están ya con el sepulcro abierto, los guardias están por allá desmayados y de pronto, estando ellas perplejas, versículo 4, aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, los ángeles le dijeron a ella, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Él había profetizado que él iba a resucitar al tercer día, pero a los discípulos se les olvidó todas estas cosas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es un reproche, vamos a decir, un santo reproche, como digamos, ¿qué hacéis aquí? Ustedes están buscando a un muerto. No está muerto. No busques a un muerto. Una vez hace años, no sé ni cuántos, salió un escrito en el periódico, creo que, no sé si sería el periódico local de nosotros aquí. Lo cierto es que lo recorté en aquella época, cuál de los periódicos de Miami, no me acuerdo, pero decía el rostro de Jesucristo. Era él. Decía, se ha encontrado por el Medio Oriente en unas excavaciones, un rostro, un esqueleto, y por medio de las computadoras han podido ver cómo era el rostro de Jesucristo. Y yo me dije, en primer lugar, Jesucristo resucitó, así que el esqueleto no está en ningún lugar. En segundo lugar, Jerusalén era una ciudad tan cosmopolita donde incidían tantísimas culturas que usted no podía saber. Como Miami, encontrarse dentro de 2000 años un cráneo en Miami. Ahora usted no, los habitantes, si llegamos allá y el Señor no viene antes, nunca pudieron saber de quién era el cráneo. Era un cubano, era un venezolano, era un nicaragüense, era un hondureño, ¿de dónde era? Y habría que cantar aquella canción que decía, ¿de dónde serán, verdad? Lo cierto es que a veces hay noticias que parecen para muchachos. Y me maravilla que haya personas instruidas que le dan el curso a estas cosas y a estas ideas en el corazón, en las escuelas o en algún círculo de estudio, en todas estas ideas ateas que al fin y al cabo no le han traído ningún bien a la humanidad. Lo cierto es que aquellas mujeres escucharon aquella frase, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está en el sepulcro. Decía una cantata que cantamos hace años, en el sepulcro no está, en el sepulcro no está. Y los coristas se recordarán de aquello, no está en ningún sepulcro de este mundo. El Señor resucitó entre los muertos
y ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros hasta el día que Él vuelva otra vez. Amén, aleluya. Ahora, aquellas mujeres cuando salieron de allí, dice Juan, que María Magdalena fue, estoy leyendo ahora en Juan capítulo 20, busquen ahí en Juan 20. Juan 20. Y dice que cuando pasó esta situación, María Magdalena fue y le habló a Pedro, y dicen en 22, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro salió con otro discípulo, parece que cuando ellas llegaron a donde estaban los discípulos, le dice esto, y Pedro y Juan salen a toda velocidad, corrían los dos juntos, Juan 24, pero Juan parece el discípulo que cuenta esto, llegó primero y bajándose a mirar vio los lienzos puestos, no entró, y luego llegó Simón Pedro, entró y vieron los lienzos y regresaron para atrás. Entonces, dice Juan que entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, después que Pedro entró y miró, y dice que creyó. Por eso cuando él escribe la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, él dice, lo que hemos visto y oído y palpado en nuestras manos, lo que hemos contemplado con nuestros ojos acerca del verbo de vida, eso os anunciamos. Son testigos visuales y oyentes que estuvieron en aquella época. Así que regresaron corriendo para atrás a ver a los discípulos y era normal que llegaran a contarle a sus hermanos las cosas que estaban ocurriendo. Y entonces ahora volvemos a dar un saltico a Lucas para ver qué pasó por allá. Entonces dicen que corriendo del sepulcro vinieron, dieron las nuevas. Versículo 11, 24, 11 más. A ellos les parecía locura estas palabras, eso de que dicen algunos, si no lo veo, no lo creo. Usted no conoce a ningún amigo suyo que usted le cuenta, oye, tú sabes lo que vi, tal cosa, y dice, si yo no lo veo, no lo creo. Siempre hay uno más incredulón dentro de un grupo, y Tomás parece que tenía la medalla de oro de la incredulidad. Tal vez era un hombre muy práctico, tal vez era, algunas veces se ha dicho de que él era un flojo, que si Tomás no era un cristiano fuerte, bla, bla, bla. La incógnita es que nadie sabía dónde estaba Tomás el día que todos los discípulos estaban reunidos por la importantísima cosa que había pasado, la muerte de Jesús y el reguero de la noticia de que Jesús había resucitado. Tomás tenía que haber estado ahí. No saben por qué, Tomás no estaba. Lo cierto es que entonces dice que después que pasó esto del evento de Pedro y de Juan, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Eso de iban, parece que estaban paseando, ¿no? No estaban paseando, estaban huyendo. Dos de ellos iban huyendo de Jerusalén. No vamos a acusarlos tan rápido. Piensen que los judíos tenían expectativas mesiánicas de Cristo que no son las que nosotros ahora podemos comprender. Nosotros sabemos que el reino de Cristo de verdad no era de este mundo, no era un reino para entronizar un rey, para entronizar costumbres, etcétera, etcétera, en un lugar X, ni siquiera en Jerusalén ni en el reino de Palestina. Cuando él le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, él le estaba diciendo cierto, porque el reino de los cielos es un reino eterno, es un reino para todas las naciones y es para todo ser humano que haya oído y haya vivido en esta tierra. Lo mejor que le podía haber pasado era que algún cristiano cerca de ellos le haya predicado sobre este reino maravilloso de Jesús. Así que vamos a enmarcarlos bien. Ellos estaban yendo de Jerusalén. Ahora, ¿hasta dónde estaba su culpabilidad? Escuchen. Dice, y aquí dos de ellos iban al mismo día. Estoy leyendo Lucas 24:13. Ahora su Biblia, aprovechen, cojan su Biblia, ábranla. Lucas 24:13 dice, y aquí
2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquello de que el pastor va a buscar a la oveja perdida, siempre fue el sentimiento de un pastor de ovejas. Bueno, pues Jesús lo hizo. Y allí habían 2 ovejitas que, entristecidas, tristes, frustradas, desanimadas, decidieron que ya se había acabado todo. Y déjeme decirle que por el otro lado, Pedro también se fue a pescar, perdió su visión de lo que Jesús le mandó a predicar. Y entonces dice que Jesús caminaba, se acercó y caminaba con ellos. El por qué no lo reconocieron, el primero que él no quiso que se dase a conocer. De alguna manera les veló el entendimiento para que ellos no le conocieran. No es que tenía otro aspecto ni que resucitó con otro cuerpo. El problema era un problema espiritual, igual que pasó cuando la famosa llegada de Pentecostés, que la gente entendía, no es que ellos hablaron en distintos idiomas, sino que cada uno lo entendía, lo oía, le llegaba a sus oídos en su propio idioma. Oiga, ahora ellos, de alguna manera el Señor les ve el entendimiento y él se hace el tonto, ¿no? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Escuchen, ¿y por qué estáis tristes? ¿Se había fijado usted esto? ¿Se había fijado de que Jesús no solamente los vio que iban huyendo, no solamente que estaban conversando, sino en el ánimo en que ellos estaban? Dice, ¿por qué estáis tristes? Aunque nadie lo sepa, o que no se lo deja conocer a nadie de los que anda contigo, ni de tu familia. Cuando tú estás triste, el Señor sí lo sabe. Y si dejaras de alguna manera que Él te consolara, si fueras a un lugar aparte, si abrieras tu corazón y se lo dijeras a Él, lo más probable es que el Espíritu Santo te consolara. Pero tienes que tratar de salir de este mundo y irte y encontrarte con Él. Te apartas, te arrodillas o estás en un lugar solo, tranquilo, y le dices, Señor, estoy triste, estoy angustiado. Cuando el Señor iba a morir, se lo iban a llevar la última noche que estuvo con los discípulos, dice que cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los más cercanos, y también las columnas de los apóstoles. Dice que los llamó aparte, y eso lo dice Lucas, y dice que les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nunca Jesús había tenido un sentimiento así. Segundo, nunca Jesús le había pedido nada a sus discípulos. Todo lo que le había hecho era hacer una fuente de dar. Dar sanidad, dar palabra, dar bendición. Pero ahora necesitaba apoyo. Y aquellos que él llamó para que lo apoyaran, resulta que se quedaron dormidos. ¿Se nos parece alguna historia? ¿Recuerda alguna historia? Recuérdese de Job. Cuando Job lo perdió todo, él estaba muy triste. Y vinieron 3 amigos, a consolarle. Cuando ustedes se ponen a estudiar todo lo que hicieron aquellos amigos, oigan, aquellos amigos le sacaron de quicio cualquiera. Le dijeron a Job que le estaba padeciendo eso porque él había hecho cosas mal hechas, que ese era el fruto de su pecado. Y el libro de Job enseña claramente que Job era un varón justo, recto, apartado de mal, era un hombre especial, y Satanás precisamente por eso quiso llevar a Job hasta la tabla a ver si él blasfemaba el nombre de su Dios o le era desleal a su Dios. Es decir, que por fiel estaba padeciendo, pero sus amigos no podían ver eso. Sus amigos vivían en la época y en el mundo que dice, si te pasa algo malo es porque Dios te está castigando. ¿Usted piensa así? No, la Biblia no enseña eso. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Los apóstoles tuvieron que morir. Conozco pastores, hombres de Dios, que algún día se tuvieron que ir del mundo. Unos se murieron de un infarto, otros se murieron de viejitos,
y otros se murieron de un cáncer. De algo vas a morir. No importa si el Covina, Covina no. Covina es una ciudad de allá de California, donde viven mis amigos. El COVID-19, no importa si es esto. Estaba poniendo una noticia de que había un chef que iba cruzando una calle y lo mataron. Lo mató un hombre que se dio a la fuga, no sé. Lo cierto es que la muerte sigue. Los problemas siguen. No todo es ir alrededor del virus. También siguen los robos y siguen las bajas pasiones. Dice el noticiero que están creciendo los problemas en el hogar, violencia doméstica. Imagínense usted, un hombre o una mujer que se trataban de fuera a fuera porque ella andaba por ahí o ella andaba por allá y resulta que ahora tiene que estar ahí, todo el tiempo ahí. Óigame, si usted no se refuerza el amor en su familia, eso va a ser un problema, un calvario. Por eso te invito a que aproveches de este tiempo para que encuentres eso bueno de lo que te has quejado mucho tiempo. Quizás tu esposa te ha dicho, no tenemos tiempo nunca estar juntos. Quizás le has dicho a tu hijo, oye, nunca estás aquí para disfrutarte. Dios te dio hijos y a veces están por ahí cuando son jóvenes, cuando están casados, pues es peor porque tienen sus hogares. Es posible que ahora tengas mucha más relación con tu familia que nunca. Aprovecha la oportunidad para ser creativos. Si eres cristiano, reúnete con ellos, oren juntos por aquellos otros amigos de ellos, amigos tuyos, que están pasando por aflicciones. Yo no quiero ni imaginarme lo que es ver a una persona que amas tanto, que se la llevan y que no puedas estar con ella. En los últimos momentos, ni siquiera en una funeraria. Eso es difícil. Hay gente que está pasando eso. Yo les diría, vengan, salten de palmada, vamos a alabar a Dios porque el virus va a pasar. No, sufre con los que sufren. Es la hora de sufrir, es la hora de sentir, es la hora de consolar, es la hora de llamar por teléfono a tus hermanos que tienen problemas, dificultades de pasar texto. Si no te pueden atender porque quizás tienen enfermo en la casa, pasa texto, manda oraciones textuales, ora por aquellos que sufren. Y el Señor Jesucristo lo practicó. Y allá se fueron dos ovejitas huyendo de todo esto que estaba pasando. Y el Señor se pone junto a ellas. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, van a ver a la mujer de Cleofas, que es una de las Marías que está en la resurrección. Quiere decir que es posible que la mujer de Cleofas le haya dicho a Cleofas todo lo que había pasado. Escuchen. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿De dónde saliste, chico? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fíjense, rebajaron a Jesús de ser el rey de reyes, señor de señores, a la calidad de profeta, que era una estirpe extraordinaria en Israel. Pero dice que él es profeta, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como Elías, como otros. Y como que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos tiempo pasado que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mis queridos hermanos, se les fue la expectativa. Pero no es lo mismo, tú y yo ya pensamos en el Cristo resucitado, vimos el final de la película, pero ellos viven en este mismo momento, en el momento donde el actor principal ha muerto. Y nadie puede imaginarse que aquella muerte no va a ser final. No han visto la película. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto ha acontecido. Quiere decir que estamos claros que eso fue el domingo de resurrección. Temprano en la mañana arrancaron y se iban para la aldea de Emaús. Escuchen ahora. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, posiblemente su esposa era una de esas mujeres, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Yo no sé si alguien le ha contado alguna vez una historia. Bueno, ¿y qué pasó en la esquina? Bueno, dicen que chocó un carro y dicen que después vino los bomberos y dicen que se lo llevaron. Parece que no cree nada de lo que ha pasado. Lo cierto es que estaban tan turbados y tan tristes que no podían pensar bien. Aquellas mujeres vieron el sepulcro vacío. Era para por lo menos averiguar lo que hicieron Pedro y Juan, correr para allá. Pero en vez de por lo menos darle el derecho de la duda al criterio de esas mujeres que eran mujeres que no eran tontas, ni locas, ni nada de eso, y que posiblemente una de ese grupo era su propia esposa, ellos cogieron y se fueron. El temor fue mayor, la desilusión y la tristeza que tenían los turbó. No se deje turbar por la tristeza. Y entonces, dícele Jesús, no podía decirle otra cosa. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Tardo de corazón es uno que se demora para que el corazón acepte las cosas, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, por eso sabemos que hay pastores que tienen que entender que hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que pueden usar en sus púlpitos, porque son claramente mesiánicos, sirven y han servido a los apóstoles y a todos los pastores por el mundo. A Pablo le sirvieron muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Dice que Jesús, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquel estudio bíblico con el mejor de los maestros lo fortaleció. Llegaron a la aldea de Emaús, él hizo como que iba a seguir. Ellos le dijeron, no, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ha declinado. Entonces puede a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y al darle entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas en ese momento él desapareció de su vista. Entonces ahora conversan entre ellos, ya no tienen tristeza. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Gente desanimada, gente triste, gente desahuciada y gente animada. Y por eso ahora en este nuevo ánimo, levantándose a la misma hora, de noche volvieron a Jerusalén y cuando llegaron allá, que se encontraron a los 11 reunidos, donde ellos se reunían, estaban ahí los 11. Los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que también le había pasado a ellos y cómo él se había juntado con ellos en el camino y cómo le habían reconocido cuando partió el pan. Ahora, esta es la prueba de que el Señor Jesucristo consuela, da fuerza, quita la tristeza, da paz. Pero hay otro personaje. Hay otro personaje que también duda, es conocido. Quizás toda la historia fue un poquito antes, cuando él resucita. Lo cierto es que después dice que se apareció a los 11. Bueno, es posible que es un dicho, porque cuando él aparece en Lucas 20, en Juan 20, 19 al 21, busquen Juan 20, en un momento, en Juan 20, que Jesús aparece a los discípulos y les dice, les enseña las manos, los pies, y en fin, se da a conocer a ellos como resucitado. Y en el versículo 24, Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos. Tomás no estaba. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si yo no veo las manos, la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Aquí tienen a otro discípulo dudoso, lleno de incredulidad, porque no era tan fácil. Y dice el 26, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos, le dijo, pasa a vosotros. Fue directico a Tomás como si hubiese estado oyéndolo aquel día. Le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Hay alguno que le hace falta que se ha alejado de la fe? ¿Alguno de ustedes es como una ovejita que brincó la cerca y caminó para allá, para el camino del Maús? ¿O que fue, como dice Lucas capítulo 15, como el hijo pródigo que fue a la provincia apartada y empezó a gastarlo todo, abandonando el redil y abandonando a su Señor? Aprende de Tomás. Y entonces Tomás respondió, Tomás no tocó, no, la Biblia no dice que él tocó el hueco para ver si era verdad, ni que tocó el costado, no. La vergüenza que sentía y la seguridad de que tenía delante al Señor fue tan grande que entonces Jesús le responde, Señor mío y Dios mío. Bueno, aquí tienen un evento trinitario, nadie podía decirle a Jesús Señor si no era por el Espíritu Santo, pero aquí tienen la prueba de que Cristo era Dios, Señor mío y Dios mío. Y ahora viene la palabra de Jesús, una amonestación. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo nunca vi el costado de Jesús traspasado. Nunca vi el hueco en sus manos. Tú nunca lo viste. A ti te contaron toda la historia de la resurrección, la historia de Cristo. Los misioneros de la cruz caminaron por el mundo entero, fueron a toda tribu, pueblo, lengua y nación, llegaron hasta nosotros, a nuestra patria, donde quiera que sea la patria del que esté oyendo ahora, y te predicaron el evangelio. Alguien lo sembró en tu vida y tú lo creíste. Bendito sea Dios. Podías haber sido un incrédulo, haber terminado tu vida sin paz, sin esperanza y sin fe. Pero ahora puedes decirle al Señor, Señor mío y Dios mío. Y las palabras de Jesús nos sirven para nosotros que no tuvimos que ver para creer. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Si usted es uno de esos que quiere verlo todo para creerlo, dice, no, yo no creo en las cosas que no veo. No es así, pues mire, el átomo existe y no se ve. Y en miles de libros de texto le van a decir esto es así y así, porque los conservados, porque mira que la molécula, que el átomo. Dígale a su profesor, oye, si tú no me lo muestras, no te creo. Dígalo en la universidad, dígalo en donde quiera que esté, en su círculo de estudio. Le van a decir que usted no puede pedir eso. Y así nosotros necesitamos tener el testimonio de los hermanos nuestros a través de los siglos, el testimonio que tenemos dentro de nuestro corazón del Señor. Y por eso quiero dejarles el último testimonio. Había uno de los grandes incrédulos de la época. Ya vimos los del camino de Maús, ya vimos a Tomás, y ya vimos a las mujeres que hasta no sabían qué iba a pasar con ellas. Pero hay uno más, que no solamente era un incrédulo, era un enemigo de Jesucristo. Un hombre que había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Un hombre que los encerraba en las cárceles, los arrastraba por donde quiera, y cuando los mataban, él daba su voto. Ya ustedes saben a quién me refiero. Me refiero al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, le dice a los corintios así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura,
y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, decía él, todavía hay algunos que están vivos por ahí. En el momento que él estaba hablando de esto a los Corintios, todavía, año 68 más o menos, 67, estaban vivos, quizás un poco antes, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Palabras sentidas cuando él dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, un hombre de la talla del apóstol Pablo. Si alguien que se cree grande, pues bájese. Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que aquí tenemos el testimonio de aquel hombre que resumando amenazas contra el nombre del Señor, tomó carta de los hombres, de los líderes de Jerusalén, de los escribas, se fue a perseguir cristianos a Damasco, y en el camino a Damasco se encuentra nada más y nada menos con Cristo. Y Cristo le dice aquella pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darle coces al aguijón. A partir de ese momento, Saulo le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora en Corintios está contando lo que había pasado en su vida. El número uno en contra del cristianismo, el número uno en contra de Jesús, resulta que el número uno se convirtió en el número uno de llevar el evangelio por todas partes. Tenemos historias así de hermosas. Te pregunto, ¿eres tú uno que esté oyendo aquí en esta hora? ¿Eres alguno de los que se ha alejado del Señor? ¿Eres alguien que el Señor te dio testimonio de que era Él, y con todo y eso, los vientecitos de este mundo, la filosofía de esta época, en aquella época era la filosofía griega y romana, las nuevas cosas, las cosas nuevas, los inventos? Hoy en día es la carne, el pecado. ¿Cuántos jóvenes hay que se han ido detrás de las atracciones del mundo? Y algunos no tan jóvenes. Pero te pregunto, ¿y qué va a pasar cuando mires a Cristo cara a cara? Te dirá, ven siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, o te amonestará por tu incredulidad. Si piensas que tienes mucha vida por delante, te recuerdo que ya nadie sabe la vida que tiene por delante. Por eso te invito en esta hora a que tomes la fe como la respuesta a estos eventos de la resurrección de Cristo, y que seas uno más de los que salieron por el mundo a hablar del Cristo Señor resucitado, aquel que un día dejó el cielo, vino a este mundo, vivió como un ser humano y un día dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ahí no terminó la historia. Al tercer día se levantó de entre los muertos y salió a fortalecer a sus hermanos, a buscar a los que estaban perniquebrados, y un día ascendió a los cielos y dio la promesa de la vida eterna. Queridos hermanos, yo no sé cuál es tu historia, no sé cuál es tu historia, pero cuando era un joven que tenía mi vida, no sabía para dónde iba a coger, tenía posibilidades por la música, por el deporte, estaba en medio de la barahunda de los cambios sociales en mi patria y todo aquello. Tuve la bendición de ir a una iglesia y que recibí el mensaje de Jesucristo, y un día en mi iglesia bautista de Marianao recibí a Cristo como mi Salvador, siendo el predicador de aquella campaña el reverendo Marcos Rodríguez. Desde entonces hasta hoy pasaron tantos años y tantas cosas, y en el año 1970 entré en el seminario para servir al Señor. Les digo, mis queridos hermanos, que no hay cosa mejor que servir a Cristo. Por eso yo te invito a que le des al Señor tu vida. Él la merece, no solamente por las cosas maravillosas
que hizo, sino por las cosas maravillosas que hizo para los suyos y para ti y para mí. Cristo le dio al mundo la esperanza. Y en esta hora de tanta preocupación y de tanta angustia, debes de darle al mundo la esperanza de la vida eterna. Debes de darle al mundo la esperanza de Jesucristo. Estaba pensando allí en Los Ángeles, cuando los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles. ¿Crees tú en los ángeles? La Biblia habla de los ángeles. Y los ángeles ya no son mensajeros de la palabra. En el tiempo del Antiguo Testamento fueron mensajeros, los profetas tomaron la profecía y la palabra, y hoy en día dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Los ángeles, entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, que son espíritus enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles, no el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, el ángel de allá del pueblo de Israel, Miguel. No, millones. En la gracia tienes millones de ángeles. Hebreos 1:11. Si en algún momento hay una citación que es del cuerpo, el Señor Jesucristo, ven y sálvame que tengo la goma rota. No, pídele al Señor que mande a sus ángeles o que le hable a alguien para que te ayude. Hay momentos en la vida cuando vas a tener necesidad de ayuda. Te pido en esta hora que le abras tu corazón a Cristo. Entra en la esfera de la fe. Y si te has ido, acuérdate que no te fue bien. Es posible que hayas andado por lugares desérticos. Es posible que hayas paseado un poco por el mundo religioso. Pero es necesario que pienses en que puedes hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que te invito a que no seas de los desanimados, de los tristes, sino de aquellos que por la fe heredan las promesas. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al triunfando infinito.
La vida vale más solo por Él. Amante Padre, gracias por este día de la resurrección de Jesucristo. Gracias porque en todo el mundo la cristiandad y nuestros hermanos se han reunido para reconocer a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros que recordemos, Señor, que no tenemos a un Cristo muerto, tenemos un Cristo vivo y resucitado. Te pedimos perdón para nuestros pecados. Extiende el consuelo y la fortaleza a nuestros hermanos donde quiera que estén. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.